Un cordial saludo, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, espero que tengan mucha fortaleza para atravesar esta situación por la que estamos pasando todos. Espero que sus familiares también estén muy bien. Aprovecho también para recordarles lo importante que es tener en cuenta todas las indicaciones de la cuarentena. La cuarentena es lo único que nos puede ayudar para salir adelante de esta situación lo más rápido posible y podernos ver en el colegio. Entonces, mucha fortaleza, mucha sabiduría. Recuerden los países que no hicieron caso a las medidas y miren lo que están viviendo, ¿no? Esperemos no repitamos esas historias. Entonces, nuevamente, espero que estén muy bien y mucha fortaleza. ¿Listo? Ahora entrando en materia, este video tiene como objetivo guiarlos para la actividad número 2 de física para grado 11. La actividad número 2, la actividad 2 tiene varias partes, ¿listo? Entonces la primera parte de la actividad, la actividad, niños, la van a ver, está en el archivo que encuentran en la página, ahí está toda la actividad, la leen, ¿listo? Y en la actividad se van a dar cuenta que tienen que ver este video. Listo, ya diciéndoles esto, pues entonces nuevamente la actividad va a tener dos partes. Bien, la primera parte es basada en el video, en este video. Entonces, basados en el video, ¿qué deben hacer? Basados en el video deben solucionar la parte 1 de la guía y la parte 2 de la guía. ¿Listo? En la parte 1 yo voy a desarrollar una explicación, entonces eso es lo que empezaré a hacer a continuación. ¿Listo? Entonces vamos con la parte 1. Parte 1. ¿Qué explicación quiero desarrollar? ¿Listo? Pues la explicación que voy a desarrollar es en relación al tema que estábamos viendo, que es presión. Entonces, si ustedes lo recuerdan, la actividad 1 se basó en este simulador. Entonces, como llegando a una serie de conclusiones sobre esa actividad, ustedes analizaron lo siguiente. Analizaron que la presión de un gas depende de varios factores. Básicamente depende de tres factores. Tres factores pueden hacer que esta presión aumente o disminuya. ¿Listo? Y eso lo analizamos con el simulador. Entonces, básicamente ustedes... Perdón que me está entrando una llamada. Básicamente ustedes con el simulador que analizaron. Entonces, analizaron que esta parte del simulador, si yo la movía para allá o para allá, me podía manipular y alterar el volumen. Entonces, esto era el volumen. También analizaron que con esta parte yo podía aumentar la temperatura, hacer que la temperatura fuera grande o hacer que la temperatura fuera chiquita. ¿Listo? Con esta parte, que esto es una bomba, básicamente la simulación de una bomba, lo que yo hacía era introducir átomos. Entonces empezaban a entrar átomos en el simulador. Los átomos los vamos a llamar, los vamos a denotar con N. N significa número de átomos o número de moléculas. Para este caso la simulación mostraba átomos. ¿Listo? Entonces, ustedes llegaron básicamente o debieron haber llegado a esa conclusión. ¿Cuál conclusión? Que la presión se veía alterada por tres factores. Los tres factores eran la temperatura, el volumen y N, que recuerden que es el número de átomos o moléculas. ¿Listo? Entonces, interactuemos un poco con el simulador. Ustedes podían alterar la temperatura. Entonces, ¿qué pasa si la temperatura aumentaba? Recuerden que en esta parte el simulador nos permite medir la presión. En este momento la presión es de 15.3 atmósferas. Bien, entonces bueno, nuevamente.
alterando la temperatura. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? Entonces ustedes, como lo vieron en la actividad 1, la presión aumenta, como lo muestra el sensor o el relojito que nos mide la presión. ¿Qué pasa si el volumen aumenta? Entonces miremos qué le pasó a la presión. Por ejemplo, lo voy a aumentar otro poquito, está en 29,3. O bueno, me devuelvo porque creo que lo aumenté todo, listo. Entonces la presión, si el volumen disminuye, analicemos eso, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, como lo muestra el reloj. Entonces nuevamente, por ejemplo, ahí yo disminuí el volumen, se disminuye el volumen y el volumen me dejó que la presión estuviera en este momento en 54,2 atmósferas. Si aumento el volumen, la presión bajó a 29,9 atmósferas. ¿Listo? Entonces, si yo aumento la temperatura, aumenta la presión. Si disminuyo el volumen, aumenta la presión. ¿Listo? Si reduzco la temperatura, disminuye la presión. Bien, entonces, esto lo pueden aplicar a cualquier cosa de la vida. Entonces yo puedo pensar que esto es una olla a presión. ¿Listo? Entonces, le ponemos fuego, aumenta la presión. En la olla a presión lo que no puedo hacer es cambiar el volumen. El volumen de una olla a presión es fijo. Entonces no lo puedo alterar. Entonces, sí puedo con el simulador pensar que si yo aumento, entonces aquí ponemos fuego, nos aumenta la presión acá empieza a subir. Bien. Y en una olla a presión yo no puedo meter más átomos porque yo lo que hago es cojo la olla, le pongo la comidita, la tapo, esta es la tapa, si pensamos en la olla a presión, y le pongo fuego. Entonces empieza a aumentar la presión porque aumenta la temperatura. ¿Listo? Entonces, como para ir teniendo ejemplos de la vida cotidiana. Bien, entonces nuevamente pongamos a funcionar el simulador. Bueno, lo que no habíamos todavía analizado es N, el número de moléculas. Recuerden que con este es que yo puedo alterar N. Ahí hice que ingresaran más átomos, o moléculas, en este caso son átomos. Entonces, cada vez que ingresan a más átomos, aumenta la presión. Bien, listo. Quiero ahora que reconozcan dos palabritas o que se las aprendan. Entonces las palabras son directamente proporcional e inversamente proporcional. Entonces recuerden, pausemos esto. Las palabritas son, directamente proporcional. Entonces solo voy a poner como una abreviatura. Directamente proporcional. Y la otra es inversamente proporcional. Bien, directamente proporcional es que si algo aumenta, si una medida aumenta, otra medida aumenta directamente. Entonces miremos, quiero que analicemos eso en el caso de la presión. Entonces, yo tengo la presión. ¿Qué directamente hace que aumente la presión? La temperatura, por ejemplo. Entonces, la temperatura es directamente proporcional a la presión. Entonces, por eso la pongo en la parte de directamente proporcional. ¿Qué otra cosa puede ser directamente proporcional a la presión? Entonces, miremos el simulador. Si yo ponía fuego, entonces aumentaba la presión, subía. Bien. Si utilizaba esto, que era hacer que ingresaran más moléculas, o sea, que N aumentara, que pues ustedes lo vieron, la presión aumenta. Entonces también N es directamente proporcional a la presión. Entonces tenemos que la temperatura y el número de átomos para este caso son directamente proporcional a la presión. Inversamente proporcional, ¿qué es? Entonces es lo contrario. ¿Qué puedo hacer
para que la presión disminuya. Básicamente, entonces, nuevamente, a ver, inversamente proporcional, lo digo de otra manera, inversamente proporcional es si otra medida aumenta, una medida disminuye. Entonces, en este caso voy a analizar qué hace que si algo aumenta, qué medida, si aumenta, la presión empieza a hacerse más chiquitica, más chiquitica. Entonces, ¿qué medida si empieza a aumentar hace que la presión sea más pequeña? Entonces, no puede ser la temperatura, porque como lo dijimos en el anterior, la temperatura es directamente proporcional, si aumenta una, aumenta la otra. No puede ser n porque si yo aumento el número de moléculas o átomos, la presión aumenta. Pero con el simulador, si yo jalaba esta palanquita, aumentaba el volumen. Entonces, si yo voy aumentando el volumen, si yo cojo un volumen grande, por ejemplo, la presión es chiquitica. Si empiezo a disminuir ese volumen, pues la presión me empieza a aumentar. Si empiezo a disminuir ese volumen, la presión me empieza a aumentar. Entonces, si ven que este comportamiento es al que se le llama inversamente proporcional. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Entonces son inversamente proporcionales. Bien, y pues acá está lo que es directamente proporcional. ¿Listo? Quería aclararles esa duda. O pues quería enseñarles, perdón, esas dos maneras de analizar la presión, de manera directamente proporcional e inversamente proporcional. ¿Listo? Vamos por último a analizar la presión en unos casos como de la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces ya no necesito el simulador. Abramos esto. Permítanme, borro por acá una cosa. Perdón, niños. Perdón. Listo, ya. Como de esto, borremos acá. Listo. Ahora, en esta parte del video que quiero hacer, nuevamente analizar la presión en una serie de situaciones de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, todos han visto un compresor. Todos en algún momento estamos en una bicicleta y vamos a que nos llenen las llantas de aire porque la bicicleta se quedó sin aire o se nos pinchó o algo pasó. Entonces en algún momento, pues ese fue un ejemplo de donde podemos ver un compresor. Un compresor tiene una presión muy grande. La presión en el compresor es muy grande. Entonces, ¿por qué hace que la presión ahí sea muy grande? Aquí adentro, ¿qué hay? Aquí adentro hay muchos, aquí son moléculas y átomos que se van guardando, muchos. Entonces, ¿cómo funciona más o menos? Por estas boquillas empieza eso a succionar aire. Entonces tiene un mecanismo que internamente acá está el mecanismo y hace que estas boquillas empiecen a succionar aire. Aire que está afuera. Todo el aire que está en la atmósfera empieza a ser succionado. O parte de ese aire empieza a ser succionado. Y el compresor lo empieza a guardar acá. Lo empieza a guardar ahí. Y acá tiene una serie de como de implementos de seguridad. Entonces él lo va guardando y este reloj empieza a aumentar y cuando llega al punto máximo, como está ahí en la fotografía, ¡pam! Él tiene un mecanismo de que electrónicamente para, porque si la presión se sigue incrementando y la presión se hace más y más grande, pues el compresor se explotaría. Entonces esos mecanismos lo que hacen es que ¡pum! Ya llegó al límite y para. Bien. Entonces, ¿qué quiero que analicemos? Quiero que analicemos qué factor altera la presión en el compresor. Entonces, recordemos otra vez. La presión
se ve afectada por tres factores. Siempre esto va a ser esto lo va a repetir muchas veces a lo largo del video. La presión se altera por tres factores. Uno es la temperatura, otro es el número de átomos o moléculas que se guarden o que estén almacenadas, y el otro es el volumen. Entonces, en un compresor, ¿qué factor hace que altere la presión? ¿Será que es el volumen? ¿Será que es el número de moléculas? ¿O será que es la temperatura? El volumen no es, porque el volumen no se altera. En un compresor tiene siempre el mismo tamaño. La temperatura no se ve alterada de una manera considerable. Uno puede tener el compresor y bueno, si aumenta la temperatura en el día, aumenta un poquito la presión. Pero los cambios de temperatura diarios son muy leves para que se dé un cambio de presión considerable. Algo que sí hace que esta agujita se suba mucho, mucho es N. Porque N, que es el número de átomos o moléculas, aumenta. Cada vez que el compresor succiona aire, succiona y succiona aire, N aumenta. Entonces, en un compresor aumenta la presión, es por el número, porque se aumenta el número de átomos o moléculas. ¿Listo? Ahora analicemos otra situación. Entonces, borremos esta, borremos la del compresor. Y ahora voy a analizar, por ejemplo, una gaseosa. En una gaseosa también ustedes han visto que se altera la presión. Entonces, una Coca-Cola. Muy grande esa Coca-Cola, listo, ya. Entonces, uno compra la Coca-Cola y hay un momento en el que uno dice, uy, no la destape porque aumentó la presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, recordemos nuevamente, la presión se ve alterada por tres factores que son la temperatura, el número de moléculas y el volumen. ¿Listo? Entonces, cuando uno tiene una gaseosita normalmente, entonces tiene su presión y no ha pasado nada. Tiene un valor de presión. ¿Cómo se altera ese valor de presión? Pues, el volumen podemos alterarlo la botella, el volumen no se altera. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos, usted compró la gaseosa y la dejó caer. Entonces, cuando se golpea, uno dice, uy, no la destape porque aumenta la presión. Entonces, continuamos nuevamente. Entonces se cayó la gaseosa y aumentó la presión. ¿Aumentó la presión porque el volumen cambia? No, el volumen no cambió. ¿Aumentó la presión porque aumentó la temperatura? El incremento de la temperatura, ustedes me podrán decir, no, es que la temperatura está relacionada con el movimiento de los átomos, entonces como se movieron cuando sacudieron, aumentó la temperatura. Eso puede ser cierto, pero el incremento de temperatura porque se sacuda la botella es muy pequeño, es muy pequeño, entonces no es considerable. Entonces vamos a suponer que no es considerable. ¿Listo? N, uno podría decir, uy, sí, N, el número de moléculas aumentó. Y sí, sino que acá la situación es un poco más compleja. ¿Listo? Resulta que aquí tenemos estado líquido, esto es estado líquido. ¿Listo? Y aquí arribita hay una parte pequeña en estado gaseoso. ¿Listo? Esta parte es la que vamos a analizar para que nos demos cuenta por qué la presión aumentó. ¿Listo? Cuando la botella se cae, aquí empieza, en esta partecita empieza a acumularse mucho gas. Mucho gas. ¿De dónde viene ese gas? De la parte líquida. Entonces, esta explicación tiene que ver con algo de la química. Por medio de un procedimiento que después discutimos en clase, a la parte líquida le adicionan moléculas que quedan aquí metiditas, que por un momento están en estado líquido. Esas moléculas que le adicionan es gas, que se llama CO2. O bueno, no pensemos que están en estado, es gas, le adicionan CO2. El CO2 está aquí metido en la parte líquida de la botella.
pero es muy susceptible a cambiar y volverse a un estado gaseoso. Entonces el CO2 se vuelve a un estado gaseoso. Resulta que en el momento de que la botella se cae y se sacude, pasa esto, que el CO2 pasa a un estado gaseoso. Y pasa lo que les decía acá, empieza a acumularse en esta parte. Mucho CO2 se acumula en esta parte que está en estado gaseoso ahora. Entonces el CO2 pasó de estar en estado líquido a estado gaseoso y se acumula acá. Eso nos lleva a mirar que las moléculas de estado gaseoso que habían antes de que la botella se cayera y las que hay después empiezan a aumentar. Empieza a haber una N, después N más grande, después N más grande porque se están liberando moléculas de CO2 a estado gaseoso y hace que la presión aumente. Cuando yo abro la botella, salen todas esas moléculas que se han liberado en estado gaseoso. Entonces, ese es el análisis de la presión en una gaseosa. ¿Listo? Perdón. Ahora analicemos la presión en otra situación. La siguiente situación, dejemos esto que me va a servir. La siguiente situación es en una llanta, cuando estamos inflando la llanta de un carro. Entonces, añadir imagen. La gaseosa ya cuando estamos inflando la llanta de un carro. Entonces, bien, cuando estamos inflando la llanta de un carro, ¿qué sucede con la presión? Entonces, tenemos la llanta del carrito así, con una presión pequeñita. Tenemos la llanta del carrito acá con una presión grande. ¿Qué de estos tres valores de la temperatura, el número de moléculas o el volumen se alteró cuando yo estoy inflando una llanta? La temperatura, el incremento de la temperatura es irrisorio. Si bien se mueven los átomos y entran moléculas, pero eso no es considerable. Entonces la temperatura cuando yo estoy inflando una llanta prácticamente no cambia. La temperatura no cambia. ¿Listo? Evidentemente, niños, el volumen cambia. El volumen aumenta por un momento, pero no para siempre. Pilas. Aumenta por un momentico, cuando ya queda así. Porque si aumentara para siempre, pues se rompe la llanta, se estalla. Entonces aumenta un poquito el volumen. ¿Listo? Pero la llanta lo que obtenemos es que pasa de una presión chiquita a una presión grande. ¿Bien? Entonces si aumentara el volumen, pues la presión no podría aumentar. Pero el volumen solo aumenta un poquito y ya se mantiene. ¿Listo? Pero yo con el aparato que es el compresor, lo que estoy haciendo es que ingresan moléculas y moléculas y moléculas, ingresan y átomos. Entonces lo que está aumentando mientras la estoy inflando y inflando es N. N empieza a aumentar, empieza a aumentar, empieza a aumentar y hace que aumente la presión. Entonces el número de moléculas aumenta y aumenta la presión. Listo, ese es el análisis de la presión cuando se está inflando una llanta, que es el mismo análisis para cuando se infla un balón, sino que en el balón uno no ve que esté, bueno, a veces sí lo ve así, muy desinflado, sí. Es el mismo análisis, niños, básicamente es el mismo análisis de cuando se infla un balón. Entonces ya analizamos la presión en un compresor, la presión en una gaseosa y la presión en una llanta. ¿Listo? Por último voy a analizar la presión en una olla a presión. Ya cuando arrancó el video hablamos de eso. En alguna parte del video ya habíamos hablado de esto. Entonces, para eso voy a utilizar el simulador. Entonces, pensemos que esta es una olla a presión, esta es la tapa de la olla y acá está la estufa. Entonces ya pusimos la olla. ¿Listo? La ollita, uno la pone, está tapadita, no se le puede alterar el volumen y se prende la estufa. Entonces empieza a aumentar la presión por culpa de la temperatura. ¿Listo? La olla tiene un mecanismo para que la presión no aumente y aumente y aumente, porque si la presión aumenta, la presión
empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Si la presión aumenta para siempre, pues la olla se explota. Entonces la olla a presión tiene un mecanismo para que eso no pase. Bien. ¿Cuál es el mecanismo para que eso no pase? Pues lo que las mamitas y todo el mundo conoce como el pito. ¿Qué hace el pito? ¿Qué altera? Recuerden que siempre el análisis es basado en presión bajo tres aspectos o tres medidas que la alteran: el volumen, la temperatura y el número de átomos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué empezó a aumentar la presión en la olla a presión? Valga la redundancia, porque está aumentando la temperatura. Eso me dice, empieza a aumentar la temperatura. ¿Listo? Pero si esto sigue, ¡pum!, la olla se nos explota, ¿no? Entonces hay una explosión de la olla. Bien. La olla tiene el pito como mecanismo para que no explote. Entonces, ¿qué de estas tres medidas se alteran? El volumen evidentemente no, la temperatura sí, y N se altera por el pito, niños. Pues, al principio uno puede quedar confundido, pero sí, N se altera con el pito, porque el pito lo que hace es que salgan moléculas. Entonces permite que salgan moléculas para que la presión no aumente más y se regule. ¿Listo? Entonces, pues con la animación podríamos más o menos recrearlo. Entonces está la presión. Llegó un momento. Voy a pensar que ese es el pito. El pito se activa. ¿Sí ven? La presión disminuye mientras el pito se activa. El pito dejó de moverse. Entonces, pero bueno, la estufa, recuerden que siempre está prendida. Entonces, vuelve y se regula la presión y aumenta y aumenta y aumenta. El pito vuelve y se activa y deja que se regule la presión. Y aquí adentro pues está la papa, la costilla, si estamos haciendo un caldo de costilla. Y ese movimiento tan alto, esa velocidad que empiezan a tener las moléculas y átomos internamente, es lo que aflojan los alimentos, los ablandan, perdón. Entonces golpean y golpean la costilla y la van ablandando. ¿Listo? Entonces, esa era la última explicación que quería hacer en la primera parte del video. Aquí se finaliza la primera parte del video. Ya analizamos varias cosas de la presión. Listo, espero que lo entiendan. Si no, pues lo pueden volver a ver, Y después de ver el video, pues empiezan a solucionar la guía relacionada con esta parte del video. ¿Listo? En la segunda parte del video vamos a analizar un concepto un poco nuevo. Si bien está relacionado con la presión, el concepto es la presión atmosférica. Entonces, entrando en materia, la presión atmosférica, hay algo que nos rodea, por ejemplo, que rodea la botella, que rodea la bomba y que lo percibimos cuando se mueve, y es el aire. Lo percibimos cuando respiramos. Entonces, todo eso que nos rodea, todo ese aire que nos rodea, es el que ocasiona la presión atmosférica. Nosotros estamos inmersos en una, podemos pensar que nosotros estamos inmersos en una piscina de aire. El aire nos rodea por todo lado. Un pajarito básicamente lo que hace es nadar sobre el aire. Cuando yo dejo caer algo, uno alcanza a veces a percibir que la caída se hace un poco lenta por el aire que está alrededor de nosotros. Y ese es el que genera la presión atmosférica. Similar a cuando se habla de la presión en una piscina, uno dice, si usted, o en el mar, si usted se sumerge, si usted baja, 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 la presión aumenta. Acá también pasa lo mismo. Como estamos en una piscina de aire, si lo pensamos así, también en las partes más bajas va a haber mayor presión que en las partes altas. Entonces, pilas con esto. Por ejemplo, en el Everest va a haber menor presión atmosférica porque usted está en una parte muy alta, y si usted está a nivel del mar hay mayor presión atmosférica porque sobre usted va a haber mucho más aire que lo rodea, y ese aire se mueve como lo veíamos en el video, en la animación. A pesar de que aquí uno dice, oiga, el aire de toda la habitación, uno no siente que el aire se mueva, uno no siente corrientes de aire. El aire siempre, los átomos están en constante movimiento. Bien,
Listo, entonces ya saben de qué genera la presión atmosférica. ¿Listo? Ahora en la segunda parte voy a analizar la presión de algo con versus la presión atmosférica. Entonces, por ejemplo, en una jeringa, niños, cuando yo hago esto, aquí adentro ingresó aire. Esto se llenó de aire. El aire que está aquí adentro tiene una presión. El aire que está afuera, que es la presión atmosférica, también tiene su valor de presión. Pero en este momento, el aire tanto adentro y afuera están nivelados. Entonces yo puedo decir esto: la presión interna y la presión atmosférica, la de afuera, están niveladas. Ninguna es más grande que la otra. Entonces las dos presiones están niveladas. Bien, cuando yo inflo una bomba, entonces, en este caso, recuerden, las presiones estaban niveladas, pero cuando yo inflo una bomba, las presiones no están niveladas. ¿En dónde hay más presión? ¿Será que la atmósfera tiene más presión que internamente la bomba? Y dentro de la bomba hay un poco más de presión. ¿Y yo cómo sé? Porque el aire va a fluir hacia afuera. Si la presión atmosférica fuese más grande, el aire fluye hacia el interior de la bomba. Pero como la presión de- interna de la bomba es más grande que la presión atmosférica, pues el aire puede fluir hacia afuera. ¿Listo? Entonces tengan presente eso. Cuando yo compito contra la presión atmosférica, o la presión atmosférica hace que me gane y el aire fluye hacia el interior, o le ganamos a la presión atmosférica y el aire fluye hacia el exterior. ¿Listo? Entonces, cuando influye una bomba internamente hay un poco más de presión. Acá las presiones están niveladas. Si yo hago esto, todos hemos jugado con una jeringa así, que uno jala esta parte se llama émbolo, y ¡pum! Se devuelve. Entonces uno hace esto. Entonces hoy vamos a analizar desde una perspectiva por qué eso sucede. Entonces cuando yo hago esto, internamente entró aire. Como tengo el dedo tapando el orificio de la punta de la jeringa, no permití que ingresara aire. Bien, como no permito que ingrese aire, ¿quién empuja el émbolo? ¿Quién está afuera y permite que se empuje el émbolo? Algo que llamamos la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces todo el aire que está afuera está compitiendo con una presión interna, pero es que internamente no hay presión porque no hay aire. Entonces gana la presión de afuera, que es la presión atmosférica, y empuja al émbolo. Si yo hago esto, pero abro el dedito, ahí se alcanzaron de pronto a escuchar, entró aire, se nivelaron las presiones y ahora no se mueve. Entonces, ¿para qué tengo la ponimalta ahí? Para hacer otro ejemplo de que le vamos a ganar a la presión atmosférica. Yo hago esto, aumenté un poquito la presión. Debí haber alistado una toallita. Esperemos que no se haga mucho reguero. Aquí hay una. Bien. Entonces aumenté la presión interna. Ya saben, como lo expliqué en la primera parte, porque aquí se libera dióxido de carbono que estaba en estado líquido, pasa a estado gaseoso. Aumenta la presión y apenas la destape. A ver si se alcanza a ver. No lo. Ahora sí, yo creo. Uy, esta gaseosa está como pasa. Ah, no, ahí sí se escuchó. Ahí se empieza a ver que empieza a intentarse regar. ¿Listo? Entonces tapémosla. Y eso sucede, ya saben, porque aumentó la presión. La presión interna es mayor a la presión atmosférica. Bien. Entonces esos eran varios ejemplos que quería utilizar para que entendieran la presión atmosférica y cómo y situaciones en las que uno analiza la presión atmosférica y la presión en un recipiente, eh, como la gaseosa, como la jeringa, como la bomba. ¿Listo? Con esto, esta es la parte final de todo el video. Entonces
Espero que ya esta parte les sirva para hacer la segunda parte de la actividad. ¿Listo? La última parte se basa en un experimento que ustedes tienen que realizar. ¿Listo, muchachos? Entonces yo veré muy juiciosos.